Y nos ponemos así. Bien. A ver, lo que se quiere, dice, es dado una colección de números, encontrar al elemento menor de la colección. Por ejemplo, si la colección tiene estos datos, el resultado debería ser 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a guardarnos esto para después. Y empezamos. Bueno, razonaremos el problema. Lo primero que vamos a hacer es nominar, ¿de acuerdo? El problema que se llame, queremos encontrar el menor de una colección, ¿ya? De n elementos. Entonces, en este problema, a ver, ¿cuán complicado es el problema? Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es ir comparando, ¿correcto? Los valores para poder encontrar de manera correcta el menor de la colección. Y no podemos olvidarnos de ninguno de los elementos de la colección para poder asegurar que la solución es correcta. Por lo tanto, pues nosotros nos damos cuenta que a más grande sea la colección, entonces el problema es más complicado. ¿De acuerdo? Ok, eso es lo primero que nos vamos a dar a pensar cuando vamos a intentar resolver un problema recursivamente. Tenemos que identificar qué es lo que hace que el problema sea complejo. Ok, nos daremos un caso particular. Vamos a decir, a ver, que el problema de resolver cuál es el menor dato de una colección, cuando nosotros tenemos que la colección tiene un tamaño específico n', así le voy a decir, para algún n', ¿ya? Para algún n' que es mayor que 1, donde n' es el tamaño, pues ya lo sabemos resolver de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este problema, fíjense, yo voy a suponer que yo ya sé resolver. Bueno, dentro de este contexto, nosotros entendemos que esta colección está haciendo referencia a un conjunto de datos que, de acuerdo a lo que estamos definiendo como un caso particular, este tiene ¿cuántos elementos? Este tiene n' elementos. ¿De acuerdo? Entonces, esta colección de este tamaño, no importa los datos que tenga, fíjense aquí, a mí lo que me interesa en este razonamiento es la cantidad de datos que tiene la colección, pues ya está correctamente resuelta. Ok, sobre la base de esa suposición, y acá fíjense, yo no tengo que ir a cuestionar si es que es correcta o no es correcta la solución, ¿de acuerdo? Nosotros damos por hecho que esa solución es correcta para algún n. Ok, bajo ese supuesto, nosotros vamos a tratar de encontrar, fíjense, un caso más general, que en tendencia tiene que ser un poquito más complejo que este n', que es el caso que nosotros ya sabemos resolver. Entonces, fíjense, yo puedo decidir que este famoso n, que representaría un caso más general, le puedo decir que en términos de complicado, este n es más complicado que este, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hemos decidido que más grande es la colección, entonces resolver el problema es más complicado. Por lo tanto, una versión un poco más general que esta del problema vendría a estar dada por n, donde n tiene encima o representa un problema un poco más complejo del que nosotros estamos suponiendo que ya conocemos la solución. En este sentido, entonces, si nosotros analizamos esta colección famosa que nosotros estamos trabajando con esa condición, aparentemente debería tener este formato, ¿correcto? Tenemos algo así.
Y tenemos que esta colección tiene n elementos. Pero por la forma en cómo nosotros estamos relacionando, dice que justo el anterior elemento vendría a ser n' elementos y n elementos. ¿De acuerdo? Eso estamos haciendo. Ok, esta colección entonces tiene más elementos que ese caso particular para el cual se ha decidido que el problema ya se tiene resuelto de manera correcta. Por lo tanto, considerando este escenario en el cual queremos plantear una solución, intentemos resolver el problema de encontrar el menor de esa colección, fíjense, de esta colección que es más general, ¿ya? Y que trabaja sobre sobre una situación un poquito más complicada. Y yo le digo, a ver, vamos a ver si es que se puede resolver, dado que nosotros sabemos resolver esto. Bien, a ver, vamos a suponer, si nosotros tenemos esta colección, fíjense, acá nos están diciendo que este problema que nosotros tenemos aquí, considerando esta colección de acá, fíjense, si consideramos esta colección de acá, esa colección es un escenario equivalente al caso particular que nosotros hemos decidido que se sabe resolver de manera correcta. ¿Ya? Entonces, bajo ese análisis, podemos decir que esta colección que tiene esta forma, pues ya me sabe responder su valor mínimo, ¿cierto? El menor. Ok, si es que esta colección, que es este problema resuelto, ya me sabe resolver o ya me sabe responder su valor mínimo, entonces, ¿cuál sería el menor elemento de la colección si consideramos todos los elementos de esta colección? Es la pregunta. En este caso es sencillo, fíjense, yo le voy a pedir ir a calcular, fíjense, cuál es el menor de esta versión, ¿no es cierto?, de la colección que tiene n' elementos. ¿Ya? Repito, en este caso, no nos interesa tanto qué valores tiene la colección. Lo que nos interesa para determinar la situación particular es el tamaño de la colección. Entonces, completamente válido que esta colección, considerando su tamaño, sea equivalente, digamos, a esta colección. ¿Ya? Entonces, le voy a usar este problema que yo ya sé resolver y voy a decir que si es que fíjense, ese resultado que yo obtengo de ir a calcular el menor de los elementos de esa colección, si resulta que es menor que este elemento que tenemos ahí, entonces mi resultado final, ¿cuál sería el menor de toda la colección? Resulta que va a estar dado por este resultado, ¿cierto? Por el resultado que nosotros hayamos obtenido de ir a calcular el menor elemento de la colección n', ¿cierto? Pero por otro lado, fíjense, esa es una opción. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que el menor elemento de la colección resulta que no es menor que estoy inspeccionando? Fíjense, yo le digo el menor elemento de la colección que yo tengo reducida, que por cierto yo ya sé resolver. ¿Qué pasa si es que ese no es menor que el enésimo elemento de la colección? Si resulta que es mayor. Entonces, en este caso, fíjense, el resolver cuál es el menor elemento de la colección que tiene un tamaño n, básicamente va a ser equivalente al enésimo elemento de la colección. ¿Estamos de acuerdo? Acabo de definir la parte recursiva de mi proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que ponerme a pensar? Tengo que ponerme a pensar en la situación más sencilla del problema. A ver, ¿cuándo nosotros podemos decir que ya tenemos el problema resuelto? Van a disculpar. El problema estaría resuelto si es que nosotros estamos trabajando con una colección
que tiene exactamente ¿cuántos elementos? 1, ¿correcto? Si n entonces, fíjense, es 1, el tamaño de la colección es 1, acá no hay con quién comparar, ¿correcto? Entonces el elemento más chiquitito de esa colección va a ser el enésimo elemento, que en este caso es el primero. Ah, dices, entonces esta parte que está complicada está definida para tamaños de colecciones que son mayores a 1. ¿Listo? ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, vamos a hacer un análisis acá y decimos, a ver, ¿qué más tenemos que llenar acá? Tenemos que decir, ¿qué significa n? Nosotros aquí evidentemente estamos viendo que mi proceso descansa la repetición sobre el valor de n, ¿no? Entonces le voy a decir que n resulta que está entre los valores entre 1 y los valores inclusive el tamaño de la colección. ¿Ya? ¿N qué representa en este razonamiento el tamaño de la colección? Por supuesto, n pertenece a los enteros positivos. Por otro lado, si nosotros sabemos que nuestra versión un poco más general de este problema es esto, entonces por un simple despeje nosotros podemos determinar que n' se consigue restándole 1 a n. ¿De acuerdo? Listo. Entonces esas dos son completamente válidas dentro del razonamiento. Una vez que tenemos eso, pues ya estamos en condiciones, fíjense, de definir. Yo le voy a decir, vamos a definir que el menor elemento de una colección que tiene n elementos se puede definir de 3 formas, ¿cierto? La primera forma es que me responde C sub n. ¿Cuándo? Cuando resulta que n es exactamente 1. ¿Ya? Acá que estamos diciendo que no sabemos encontrar el menor de una colección vacía, porque no existe. Aquí siempre te estamos respondiendo un resultado, ¿no? Por otro lado, dice que también va a ser Cn cuando resulta que el resultado de ir a calcular el menor de la colección reducida, ¿ya? Resulta que no es menor enésimo elemento de la colección, sino que es mayor. Pero por otro lado, dice, sabemos que el menor de la colección se encuentra en esta colección reducida si es que nosotros demostramos que el menor de esta colección resulta ser menor que el enésimo elemento de la colección que estamos inspeccionando. ¿Ya? Así. ¿De acuerdo? Para n, siempre, ¿no? Repetimos que están entre 1 y que están menores o iguales al tamaño de la colección. N que pertenece a los enteros positivos. Listo. Acá, ¿qué hemos dicho? Que n' se calcula restándole 1 a n. Una vez que tenemos eso, bueno, ya estamos en condiciones de poder ir a programar. Ya borramos toda esta parte que es mi razonamiento. Fíjense, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado más o menos la estrategia general que habíamos definido para hacer búsquedas, ¿no es cierto? Hemos ido buscando el menor elemento de la colección. Bien, nos vamos a ir a programar. Nos vamos por aquí. Y le digo para borrar. Nos vendremos por aquí. Y hacemos esto. ¿Ya? Este entonces me permite buscar, ¿correcto? Este es un buscador del menor. Este vamos a llamar que es el programa número, a ver en qué programa ya estamos. Veamos. Estructura de datos, programa 6. Este vamos a ver. ¿De acuerdo? Cancel. Estructura de datos, programa. ¿Ya? Ok. Una vez que tenemos esto, nos vamos a construir un tipo de objeto que sepa calcular o encontrar el menor, ¿no? de la
de la colección. A ese le vamos a llamar un buscador, que es un tantito diferente al buscador que habíamos hecho cuando habíamos hecho búsqueda secuencial, búsqueda binaria. Y este buscador básicamente su misión, ¿qué cosa es? Es encontrar el mínimo elemento que existe en una lista, ¿no? Bien, nos ponemos a pensar acá, y acá vamos a también a trabajar con el principio de transparencia. Por ejemplo, si a un objeto de clase buscador yo le pido encontrar el menor elemento de una colección, ¿qué es lo único que yo tengo que mandarle? La colección, ¿cierto? Entonces vamos a agarrar algo así. Ya le vamos a decir que vamos a pedir a este buscador que le permita encontrar al menor elemento de una colección. ¿Y qué es lo único que yo necesito mandarle? Solamente la colección. Acá, como hemos razonado, hemos dicho que el problema de encontrar el mínimo de la colección recae en la cantidad de elementos que tiene la colección. Entonces, yo voy a tomar control sobre ese parámetro que nosotros hemos definido, que me va a controlar la recursividad, que se llama el parámetro de recursión, que encima está acotado, fíjense, por valores que dependen de la colección. Entonces, el mayor valor que puede tomar la n va a ser el tamaño de la colección. Listo. Eso es lo más grande que me puede suceder. Entonces, en este caso, nosotros vamos a sobrecargar el nombre del método menor para poder proveer este razonamiento que nosotros teníamos ya definido en la pizarra, de tal manera que se resuelve de forma recursiva, ¿ya? En este caso, este menor que necesita conocer la colección y el tamaño de la colección. Su promesa de respuesta, ¿quién es? Es el menor de todos los elementos de la colección. Entonces, siempre, ¿no? Preguntamos, vamos a ver cómo es la situación. Si la situación es sencilla, y eso se da cuando n es 1, entonces dice que mi menor, por definición, se encuentra, es el enésimo valor, ¿cierto? Y nosotros sabemos que en terminología javera de este C++ y últimamente los lenguajes que han venido después, siempre la posición primera de un arreglo está en la 0. Entonces tenemos que reducirle 1. ¿Ya? Esas adaptaciones hay que hacer. Por otro lado, le digo, a ver, vamos a calcular aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mejorar el pensamiento que tenemos aquí para no calcular 1, 2, 3 veces el menor. Y entonces le voy a decir que por el momento, fíjense, el menor va a ser el resultado de ir a encontrar el menor en la colección de n-1 datos. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir a calcular primero esto. Fíjense. Y por defecto ese va a ser mi menor. ¿Cuándo ese es mi resultado? Ese es mi resultado cuando resulta que ese resultado menor que hasta ahorita tengo es menor que el enésimo elemento de la colección. ¿Cuándo cambiamos ese resultado? Cuando resulta que ese menor es mayor que el enésimo elemento de la colección, ¿cierto? Entonces nos vamos a venir por acá. Yo ya tengo, fíjense, en menor el resultado de mi problema en su versión reducida, ¿sí? O en su versión que hemos supuesto que sabemos resolver. Entonces vamos a ver en qué caso ese menor cambia. Solamente en este caso cambia. Entonces le digo, ¿será que el menor que ahorita tengo almacenado acá, será que es mayor, ¿verdad? Que el enésimo elemento de la colección? Entonces, ¿dónde vive el enésimo elemento de la colección? Ahí. ¿Sí? Si me dice que sí, esa es la única ocasión en la que mi menor vamos a cambiar. ¿Correcto? Entonces va a ser el enésimo elemento. Listo, ya está. Caso contrario, mi menor sigue siendo el resultado de este proceso. ¿Ya? Entonces he calculado una vez y luego he empezado a utilizar, ¿no es cierto?, ese valor parcial para ver si es que tengo que cambiar o me quedo con el menor que me devuelve este problema de menor envergadura. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien?
Ok, entonces lo que he hecho, fíjense, al implementar es evitar que este problema se resuelva más de una vez, porque es el mismo problema, fíjense, este y este es el mismo problema. Entonces, ¿para qué lo resuelvo 3 veces si puedo resolverlo una vez? ¿Ya? En este caso, hemos dicho que n' es n-1, ¿correcto? Por eso es que acá esto reemplaza a este famoso n' que tenemos aquí. Listo, compilamos y esto ya debería estar bien. Lo que vamos a hacer es validar el resultado y lo que nos vamos a construir es una clase de prueba que me permita verificar que esto está bien. Nos vamos a construir una clase de prueba asociada a este tipo de objeto y vamos a construir o diseñar una funcionalidad que me permita representar, fíjense, un escenario de prueba. ¿Ya? Estos escenarios de prueba usualmente están tipificados como void. Y lo que vamos a hacer acá es ir a probar si es que este buscador de mínimos funciona bien. Ya me voy a construir entonces un nuevecito objeto de clase buscador. Y a este buscador le vamos, bueno, primero nos vamos a construir la colección. Ya la colección tiene que ser un arreglo de tantos enteros como me dice mi ejemplo, ¿no? Estoy agarrando el arreglo ejemplo que tenía en la diapositiva. Y una vez que yo tengo esa colección, entonces puedo preguntarle, fíjense, a mi buscador, que es un especialista, en encontrar al menor elemento de la colección, ¿cierto? Le voy a pedir que me lo vaya a buscar al menor de esa colección. Y yo espero que me responda 2, ¿correcto? Eso es lo que yo espero que este objeto de clase buscador, cuando yo le envíe el mensaje menor, me responda 2. Entonces yo le voy a decir que esta prueba es exitosa si es que tenemos un acierto, ¿ya? Por la igualdad de lo que yo espero y de lo que me responde el objeto, ¿ya? Eso, compilamos, nos venimos por acá y ejecutamos nuestro caso de prueba, ¿cierto? Le digo ejecutamos y fíjense, me dice que el caso de prueba ha pasado con éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que mi objeto que yo he construido de la clase buscador sabe responder de manera correcta para el escenario que hemos planteado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, no hay dudas. Entonces continuamos. Lo que tienen que hacer en recursividad es practicar. A partir de ahora no es interesante que ustedes utilicen fores, whiles con la intencionalidad solamente de practicar, ¿de acuerdo? Su pensamiento recursivo no tiene otra finalidad. Ok, este otro ejercicio. Me piden demostrar si una cadena tiene 5 vocales. Nos vamos a copiar la descripción del problema. ¿Ya? Esto está sumamente lento. Y no me deja, ¿no? Ok, vamos a continuar. No vamos a hacernos demasiado lío por eso. Le pondremos nombre a nuestro problema. El problema se llama, a ver, ¿qué le llamaríamos? Verificar, algo así le vamos a llamar, ¿ya? Verificar si esta cadena tiene las 5 vocales. ¿De acuerdo? Así le llamaremos. ¿Qué vamos a recibir como dato de entrada? La cadena. ¿Ya? Entonces, a ver, acá vamos a razonar con... A ver, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál será lo complicado de resolver el problema? A ver, hay varias estrategias de resolución. ¿Cuál creen que es la mejor?
Les voy a plantear a ver las estrategias, ¿ya? Una estrategia, fíjense, es ir a buscar mm, la vocal A, ¿de acuerdo? ¿En dónde? En cadena. Luego voy a ir a buscar la vocal E en cadena. Luego voy a ir a buscar la vocal I en cadena. Luego voy a ir a buscar la vocal O en la cadena. Y luego voy a ir a buscar la vocal U en la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, si estas búsquedas me dicen sí, 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 sí y sí, entonces mi respuesta es sí. A ver, basta que una de estas me diga no, entonces mi respuesta es no. Esta es una estrategia, ¿ya? Pero para hacer esta estrategia, fíjense, me estoy dando cuenta que buscará, en el peor de los casos, por lo que nosotros ya sabemos resolver, búsquedas con estratégicamente con la secuencial, porque mi cadena no tiene ninguna relación de orden, sus caracteres, ¿ya? Entonces, para buscar la letra A, por ejemplo, en esta cadena, probablemente si no con una cadena cualquiera, esto me va a costar tanto, en el peor de los casos, como el tamaño tenga la cadena, ¿cierto? Para buscar E en la cadena va a ser lo mismo. Lo peor que puede suceder es que mi E sea el último carácter de la cadena que yo voy a comparar. Y también me va a costar tanto como tamaño tenga la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esta estrategia de solución, estaríamos delegando, fíjense, la forma de resolver a ese procedimiento que nosotros ya hemos aprendido, ¿no es cierto? O hemos modelado un razonamiento para buscar. Esa sería una opción, ¿ya? Pero siempre, bueno, esto es costosito, ¿no? Porque voy a pasar, en el peor de los casos, 5 veces por la cadena para ver si es que están las 5 vocales. ¿Eh? Es más, para decir sí categóricamente, yo voy a tener que pasar 5 veces mínimamente por la cadena para asegurarme que las 5 vocales están. Esa es una estrategia, ¿ya? La otra estrategia, estamos pensando, ¿no es cierto? Estamos planeando. La otra estrategia sería básicamente contar con la ayuda, ¿de acuerdo? De una otra colección que me permita saber si es que nosotros sí hemos encontrado la A, la E, la I, la O la U, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podríamos hacer es al principio decir, ¿no es cierto?, que nosotros no hemos encontrado A, no hemos encontrado E, no hemos encontrado I y no hemos encontrado O y tampoco una U, a menos que vayamos a buscar. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Obviamente, mi problema, fíjense, tanto aquí como acá, se va a retornar complicado a la medida que esta cadena, fíjense, tenga más caracteres. Porque como no sabemos exactamente dónde están las vocales, si es que estuvieran, y no podemos decir que no es una vocal a menos que nos aseguremos buscándolo en todo lugar. Entonces, prácticamente, fíjense, ¿cómo sería resolver este problema si yo considero que tiene n' caracteres? Básicamente tendríamos que ir a comparar, ¿no es cierto? Uno por uno. Yo tendría que comparar si este carácter es A. Si es que es A, entonces esto yo tendría que encender, ¿verdad? ¿Cierto? Pero si no es A, tengo que ir a preguntar si es E. Si es E, enciendo. Si no es E, tendría que ir a preguntar si es I. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto tendría que hacerlo, fíjense, carácter por carácter. Tengo que ir a buscar. ¿Cuándo decimos que esta cadena cumple la condición?
Cuando resulta que todas estas banderas, le llamaremos, toditas se han encendido en verdad. ¿De acuerdo? Listo. Eso sería. ¿Ya? Pero para poder hacer esto, yo voy a buscar, si es que esto es A, entonces enciendo, ¿no es cierto? Si es que este es C, enciendo. Si es que este es A, vuelvo a encender. Si es que este es C, vuelvo a encender, así, ¿no es cierto? U, enciendo. Entonces, ¿cuántas comparaciones voy a hacer, digamos, con que si es vocal o no es vocal? Voy a hacer n' comparaciones. ¿De acuerdo? Ok. A ver. Supongamos que este problema, con la ayuda de esto, a ver, ¿cuál es la ventaja de esta estrategia versus esta? Aquí también tengo que buscar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Antes de suponer nada. Que ya no va a volver nuevamente desde un principio, hija. Ya, la segunda versión solamente va a hacer una pasada en la cadena, ¿cierto? A ver, Sí, de hija. las dos versiones, ¿cuál les gusta más? La segunda. Okay. La primera, evidentemente, es la más sencilla, es la que menos trabajo me va a costar pensar, digamos, porque nosotros ya sabemos resolver el buscar, ¿no ve? Pero la segunda definitivamente es mucho mejor porque es más rápida, ¿correcto? Entonces, desde esa perspectiva, la segunda parece ser también correcta, pero también es eficiente, ¿ya? Ok, entonces, para poder razonar este problema, yo necesito contar con la información de esto, ¿no es cierto? Aparte. Entonces, lo podemos dividir en dos partes, ¿ya? Una parte que sea buscar las vocales, ya toditas. En cambio, quiera buscar A, buscar E, así, ¿no? Aquí yo voy a dividirlo en dos partes este razonamiento. Buscar las vocales que hay en la cadena. Resultado de ese proceso, yo debería tener este arreglo llenado, ¿de acuerdo? Y al terminar, lo único que yo debería hacer es verificar, ¿cierto? Verificar el arreglo, este de las vocales, ¿no? El arreglo de vocales. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense qué tipo de búsqueda vamos a hacer acá para poder resolver de manera correcta. Vamos a irnos por una búsqueda exhaustiva. ¿Podemos mejorar aún más esta estrategia de solución? Sí se puede. ¿De acuerdo? Pero nos vamos a quedar con esta para arrancar. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, bueno, vamos a borrar esto. Le decimos, ¿no? Bien, resulta que vamos a agarrar la segunda estrategia, solución. Y podemos suponer que nosotros ya tenemos el problema resuelto para una cadena de tamaño n'. Entonces le digo, cuando yo tengo, vamos a escribir con otro colorcito para darnos cuenta. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, este problema de verificar, ¿sí? Yo voy a decir que el problema de verificar que las 5 vocales existan en esta cadena, ¿ya? Y están resueltas para una cadena de tamaño n'. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que mi cadena tiene esta forma. Fíjense, mi cadena tiene C1, C2, C3, así, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta Cn' caracteres. Yo voy a suponer que ese problema ya lo sé resolver de manera correcta. Me dice que tiene o no tiene las 5 vocales. ¿De acuerdo? A ver, ahora intentemos plantear esto acuérdense, ¿de acuerdo? Esto es la estrategia, ¿no? Primero buscar todas las vocales y luego verificar el arreglo. Bien, dado que tenemos eso, problema resuelto, la pregunta que me tengo que hacer, a ver,
Si es que yo pienso en una versión un poco más general de esta cadena, ¿ya? Que sea un poquito más grande, ¿de acuerdo? Que tenga esto, ¿sí? ¿Sí? Prima. Y yo le digo que sea N, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que tenga exactamente un carácter más, la cadena. ¿De acuerdo? ¿Eso? Donde N, fíjense, N resulta ser a N' más 1. ¿De acuerdo? Ok. Veremos. ¿Será que yo puedo utilizar la información de eh, de este problema ya resuelto para resolver este problema? Es la pregunta. Pensaremos, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo, fíjense, dos alternativas para tratar esta solución de problema sobre la base de que esto yo ya sé resolver. Una alternativa es la siguiente, fíjense, yo puedo tratar de encontrar un caso equivalente al caso que yo ya sé resolver, y sería una versión, ¿cierto? Quitar el enésimo carácter, digamos, de la cadena y asumir que este problema ya se sabe resolver. ¿De acuerdo? Eso puedo hacer. O la otra, fíjense, es quitar el primer carácter de la cadena y asumir que esta cadena, fíjense, esta cadena que yo tengo aquí es equivalente a esta en complejidad. No me interesan los caracteres cuando yo hablo de complicado del problema, ¿cierto? ¿Qué me interesa? La cantidad de caracteres. Entonces, si yo agarro esta parte izquierda, le llamemos de la cadena roja, esta en complejidad es equivalente a esta. Pero si yo agarro la parte derecha de esta cadena roja, esta parte también es equivalente a esta. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, agarraremos esta, ¿de acuerdo? Esta vamos a agarrar en esta ocasión y vamos a decir que así lo vamos a reducir. Fíjense, este problema ya es un problema conocido. Yo voy a suponer que este problema ya se sabe resolver. Entonces, básicamente, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer? Es inspeccionar este carácter que estaría fuera de mi solución de vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que haríamos con este carácter? A ver, ¿qué harían con ese carácter ustedes? ¿Qué tendríamos que verificar de ese carácter? Que sea el último carácter en G. De hecho, es el último. Pero ¿qué tendríamos que hacer? O sea, que tan sea el último no es tan importante para resolver el problema. ¿Qué cualidad tienen que cumplir los caracteres para ayudar a decidir si es o no una cadena que cumple la condición? ¿Qué cualidad tendrían que tener estos caracteres? El problema consiste en decidir si la cadena tiene las 5 vocales, ¿no es cierto? ¿Y dónde vamos a encontrar las vocales si hubieran? En los caracteres. Y acá fíjense, yo tengo un carácter sueltito, que está fuera, digamos, del problema que yo ya sé resolver. Porque el problema que yo sé resolver va a trabajar con toditos estos caracteres. Pero este caractercito que lo estoy dejando un ratito hacia afuera, digamos, para poder reducir mi problema más general a este más específico que yo ya sé resolver, ¿qué cualidad debería tener? ¿Puedo dejarlo pasar este carácter? ¿Lo puedo botar? ¿Me puedo olvidar? ¿Lo puedo descartar así tan fácilmente? ¿Qué dicen ustedes? No, No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo descartar tan facilito? porque puede ser una vocal. Eso. Puede ser la vocal que le estaba faltando a este para resolver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es verificar si es una vocal. ¿Ya? Y si es una vocal o no es una vocal, ¿qué me importa, digamos? Yo verifico y con la ayuda de esta verificación más la resolución de esto,
yo debería poder resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, primero verifico y luego voy a resolver el problema. Cuando yo verifique, y si es que esta es una vocal, entonces ese es mi famoso arreglito, fíjense, A, E, I, O, U, debería cambiar de estado, ¿correcto? Esta es información general del problema, ¿ya? Entonces debería cambiar de estado y decir, ok, es una vocal, supuestamente ha aparecido una U. Con esa información adicional, yo tengo que venir a resolver este problema. Ah, dices. Entonces, puedo tener dos opciones, fíjense, para poder hacer este problema. Una, me estoy dando cuenta, puedo mantener esta información como una información global al proceso. ¿Y cómo puedo lograr hacer eso? Poniéndolo como atributo del ente que decida asumir esta responsabilidad. O la otra, fíjense, es agarrar esta y pasarla como información adicional al procedimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a agarrar, voy a verificar que es una vocal, voy a actualizar y este dato, fíjense, con esta vocal ya actualizado, tiene también que pasar a este problema de menor tamaño. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las dos versiones, pero esta, digamos que pasamos con parámetro, es también interesante. Porque aquí estaríamos diciendo que para calcular, entonces agarramos y mejoramos, ¿no es cierto?, nuestra observación y decimos que para calcular, verificar que las 5 vocales existen, yo necesito o voy a suponer que esta cadena tiene esta cantidad de caracteres y voy a decir que tengo esta información de las vocales. ¿De acuerdo? Dices, ok, entonces esta información de las vocales es bien importante para tomar decisiones. ¿Ya? Una vez que terminamos, entonces nos ponemos a pensar en este que solamente me busca las vocales. ¿Cómo habíamos dicho que mi problema de verificar si tiene las 5 vocales se va a resolver? A través de dos procesos, ¿no ve? Uno, que sea el buscar las vocales, y otro que sea ir a verificar si es que las vocales tienen las 5 vocales. Entonces, ahorita, ¿qué estamos viendo? Acá solamente estamos haciendo el proceso de buscar las vocales. Este me está permitiendo buscar las vocales en la cadena. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, porque el verificar las 5 vocales la vamos a trabajar en dos pasos. Una vez que tenemos entonces ese problema, veamos, dice. ¿Cómo sería verificar, fíjense, las vocales en la cadena? ¿Ya? En esta cadena que tiene tamaño n, dado que además tenemos una información adicional de las vocales. Esto prácticamente va a ser equivalente, fíjense, al resultado que me devuelva este problema de verificar las vocales en el problema reducido, que resulta ser verificar las vocales en la cadena reducida. ¿De acuerdo? En la cadena que tiene tamaño n' y que va a recibir las vocales. Pero previo a esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Fíjense, dos cosas voy a hacer, ¿no? Esta es una cosa y esta es la otra, ¿ya? Una cosa y otra cosa. La primera cosa que yo tengo que hacer es ir a verificar cómo es n es C sub n respecto a si es vocal o no. Listo, ya está. Entonces mi respuesta va a ser equivalente, fíjense, a la verificación de las vocales que tiene mi problema reducido. ¿De acuerdo? Ok, cuando terminamos de hacer este problema de ir a buscar las vocales en la cadena, lo vamos a terminar cuando ya no existe espacio de búsqueda, ¿cierto? Entonces yo le digo, vamos a terminar la búsqueda de las 5 vocales en la cadena de tamaño n con la ayuda de mi arreglo de vocales. Cuando resulta que esto está vacío, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer prácticamente nada. Aquí ya no hacemos nada. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo hacemos nada? Cuando n resulta que es 0. ¿Y cuándo hacemos algo? Cuando n es mayor que 0.
¿De acuerdo? ¿Qué significa N? N significa el tamaño de la colección. O podríamos decir, dependiendo, ¿no? Si nosotros, o de la cadena vendría a ser, ¿no? Aquí, la cadena. Dependiendo de cómo vamos a manejar esto, lo único que sabemos es que este se va a mover entre 0 y el tamaño de la cadena que se pueda tener al índice. ¿Correcto? Entonces corrijo y le digo cadena. Listo. Ok, este es el proceso de buscar las 5 vocales. ¿Ya? Y luego recién tenemos que ir a verificar si las 5 están. Acá yo estoy buscando las 5 vocales. Entonces escribiremos por acá. Este es el proceso, el primer proceso que tenemos aquí me permite buscar las 5 vocales en la cadena. Lo vamos a escribir aquí. Le digo, este proceso que yo le he llamado verificar 5 vocales en la cadena CAD que tiene n caracteres que mirar, considerando este arreglo de vocales como auxilio. Entonces yo le digo que vamos a hacer nada. ¿Cuándo? Cuando resulta que n es 0. Pero si es que no es 0, yo voy a hacer dos cosas, ¿no es cierto? Lo primero que voy a hacer es verificar el carácter sub n para ver si es que es vocal. Y luego, sobre la base de esa verificación, el segundo paso que vamos a hacer es pedirle verificar la existencia de las 5 vocales en la cadena restante. Resulta que va a tener n' caracteres y vamos a tener mi arreglo vocales como dato también adicional. Esto vamos a hacer en caso de que n sea mayor a 0. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que n en este contexto es un dato que va entre los valores de 0 inclusive hasta el tamaño de la cadena. ¿De acuerdo? Listo. Ok, este sería el primer paso. Esto sería equivalente a ir a buscar las vocales en la cadena. ¿Ya? En la cadena. Ese sería el primer paso de la verificación. El segundo paso de la verificación, ¿se acuerdan cómo era? El segundo paso era ir a averiguar si están las 5 vocales en la cadena. Bueno, o si las 5 vocales estaban en la cadena. Entonces, para eso, en este caso, nosotros vamos a tener mi arreglo de vocales, que va a estar así, ¿no ve? Nominado por A, por E, I, O, U, ¿correcto? Y aquí mi arreglo, fíjense, va a ser así, ¿ya? Ta, 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 ta. Y va a tener true, false, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero ir a hacer es ir a verificar si todas son true o false. Entonces, esta verificación, fíjense, esta verificación de las vocales, de vocal, esto, me debería devolver un booleano. Me debería decir sí o no. En este caso lo vamos a hacer rapidito. Nosotros sabemos que este es un arreglo de 5. Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer? Yo puedo hacer recursivamente este recorrido de este arreglo. Y le digo, bueno, primero vamos a ir a ver ¿ya? Y voy a mirar, si es que fíjense, es falso, ¿ya? Si es falso entonces rápido yo respondo falso. ¿De acuerdo? Pero si es que ese es verdad, fíjense, si es que ese es verdad, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a seguir yendo a verificar lo que queda de mi arreglo vocal. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo, seguiremos verificando mi arreglo vocales, pero en esta ocasión yo ya tengo que reducir la cantidad de celdas que voy a mirar. Entonces, inicialmente yo voy a empezar desde la enésima, ¿cierto? Desde la cuarta celda, la quinta, dependiendo, ¿no? De cómo le miran. Y luego, dependiendo de cómo es este valor, entonces voy a seguir yendo a verificar. La única vez, fíjense, que yo llego aquí y termino de verificar, haciendo esta forma, es que yo haya encontrado en todas estas celdas verdad, ¿ya? A este tipo de búsqueda, nosotros en Intro le conocemos como búsquedas acotadas por condición. Entonces, fíjense, acá yo puedo terminar a la primera.
Si es que esta celda me dice falso, ya no tiene sentido que vaya a seguir buscando, ¿no? Porque me han dicho que tiene que tener las 5 vocales. Basta que no tenga uno, entonces ya no tiene las 5 vocales. ¿Correcto? Entonces, la única vez que yo voy a agotar todo el arreglo, voy a recorrerlo completamente, es si es que encuentro puras verdades por acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto vamos a hacer cuando resulta que n es mayor que 0. ¿Ya? ¿N qué significa? El tamaño. ¿Y qué vamos a decir cuando n sea 0? A ver, la única vez que nosotros podemos llegar aquí, fíjense, es porque hemos caminado todas estas celdas. Y esa vez es cuando todas estas celdas han tenido true, 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 true. ¿Correcto? Entonces aquí mi respuesta va a ser categóricamente verdad. ¿Ya? Escribimos este otro procesito y fíjense nuevamente, estoy haciendo recursividad. Este se va a llamar verificar vocales. Ya yo quiero verificar cómo está mi arreglo de vocales. ¿Y qué vamos a mandarle? Le vamos a mandar el arreglo de vocales que tiene este tamaño n. Nosotros decimos que puede ser de dos formas, ¿no? Tres formas en realidad. Le voy a decir verdad cuando resulta que n es 0, ¿cierto? Le voy a decir falso cuando resulta que las vocales en la posición n es falso, ¿ya? Le voy a decir es equivalente a verificar, ¿ya? De n menos 1, ¿cuándo? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando resulta que tenemos varios datos, ¿no? Para inspeccionar. Ok, a ver, vamos a abrir esto para que tengamos posibilidades de mirar, ¿ya? Esto obviamente, estos dos casos, nosotros hacemos cuando, fíjense, cuando n es mayor que 0, ¿cierto? Esto vamos a hacer en caso de que n sea mayor que 0. Acá n, ¿qué significa? N significa el tamaño de mi arreglo vocales. Listo. Ok, ya está. Escenario preparado para hacer la verificación de la cadena. Lo estamos haciendo con ayuda de descomposición funcional. Podíamos haberlo hecho en un solo proceso, podíamos haberlo hecho y eso se maneja a nivel de parametrización. ¿Ya? Nos vendremos acá en UJ y decimos, ¿no? Vamos a hacer un verificador, un proyecto que sea el 8 que estamos haciendo y le vamos a poner que vamos a diseñar un objeto de clase verificador cuya misión básica es verificar si una cadena tiene básicamente las 5 vocales, ¿ya? Y le vamos a hacer lo siguiente, fíjense, agarramos esto, le ponemos algo acá y vamos a escribir la descripción, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es verificar si una cadena tiene las 5 vocales. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el problema que estamos resolviendo. Y para eso básicamente, bueno, nosotros tenemos que responderle un boolean, ¿cierto? ¿Verdad? Falso. Y eso es equivalente a ir a verificar si es que esta cadena tiene las 5 vocales. Es lo que nosotros vamos a poner como proceso visible, digamos, que puede utilizar desde afuera. Vamos a poner este proceso que se llama verificar 5 vocales, dado que tenemos una cadena. ¿Ya? Eso es lo que va a mirar el usuario del objeto de clase verificador desde afuera. No va a mirar estas otras cosas que tenemos. Entonces, básicamente acá, nosotros necesitamos tener esto, ¿no es cierto? Un arreglo que se va a llamar vocales, que se va a inicializar como un nuevecito arreglo de ¿cuántas? De 5 vocales, ¿cierto? Ese es mi arreglo vocales. Fíjense, es este. Aquí inicialmente toditos están en falso. Una vez que nosotros tenemos eso, lo que vamos a hacer es ir a verificar, fíjense, vamos a ir a verificar
de existencia, o vamos a ir en realidad a buscar las 5 vocales. ¿En dónde? En la cadena. Que tiene este tamaño, fíjense, cadena.length. ¿De acuerdo? Entonces ya me estoy asegurando que mi n tenga ya este valor válido como primera vez, ¿no? Y siempre vamos reduciendo. N' sabemos que es a n-1. Entonces, este es el valor que yo le voy a dar la primera vez a n. Y le vamos a mandar como dato también de entrada a ese procedimiento a mi arreglo vocal. Y como segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Dice, nosotros nuestra promesa de respuesta va a ser equivalente al resultado de ir a verificar las vocales. Y si todas las vocales están presentes, ¿y dónde yo tengo registrado esta información? En este mi arreglito de vocales, que tiene tamaño 5. ¿De acuerdo? Ese tiene tamaño 5, sí o sí. ¿Ya? Ok. Entonces, este, que es el verificar 5 vocales, fíjense, en mi caso básico, ¿qué me dice? Voy a hacer nada. Interesante. Entonces, este es un procedimiento, ¿no?, que le vamos a llamar verificar 5 vocales. Y las 5 vocales están en esta cadena, fíjense, en la cadena CAD, que tiene n caracteres, y además nosotros estamos recibiendo una información adicional que me va a ayudar a registrar la existencia o no de las vocales, que es un arreglo de booleanos. ¿De acuerdo? Con toda esa información, fíjense, entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos a hacer? Tenemos que ir a preguntar, fíjense, sería así. Si n es igual a 0, ¿ya? Si n es igual a 0, entonces, ¿qué hacemos? Nada. Caso contrario, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. La primera cosa es ir a verificar si Cn es una vocal. ¿Correcto? Entonces, para ello, nosotros vamos a agarrar un switch. Y le voy a decir, voy a ir a verificar, fíjense, si es que mi carácter enésimo, que vive en la cadena, y le digo, charat n-1, eso me va a dar un carácter, ¿cierto? Si es que ese carácter es A, ¿ya? O si ese carácter, fíjense, es A mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, yo le voy a decir que en vocales sub 0, nosotros vamos a ponerle true. ¿Están de acuerdo? Y rompemos. ¿Sí? Rompemos la estructura. ¿De acuerdo? Te voy a preguntar, ¿será que la vocal, será que ese carácter es E? ¿O será que es E mayúscula? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces en mi arreglo vocales 1, yo le voy a poner true. Eso es equivalente a verificar si es vocal. ¿Se dan cuenta? Eso estamos haciendo. ¿Ya? Y rompemos. ¿De acuerdo? Este es el único lugar donde un break es decentemente permitido. ¿Ya? Le digo, ¿será que es I? ¿Será que es I mayúscula? Le pregunto. ¿De acuerdo? Si es que es así, entonces mi arreglo vocales en la posición 2, que le corresponde a la I, se va a poner en true. Y le rompemos. ¿De acuerdo? Le pregunto, ¿será que mi vocal es O? ¿O será que mi vocal es O mayúscula? Y si es que es así, entonces en mi arreglo vocales posición 3, ¿qué es lo que yo voy a poner? Yo voy a ponerle un true. ¿Correcto? Y por último, ¿será, le digo, que el carácter S es U? ¿O será que es U mayúscula? Le pregunto. Si me dice que es así, entonces vocales en la posición 4, yo le voy a poner true. ¿Correcto? Y aquí ya no necesito romper. Termine. Eso es verificar si mi enésimo carácter, fíjense, es una vocal. Una vez que hemos hecho eso, con esa información actualizada en mi
arreglo vocales, yo ya estoy dispuesta nuevamente a ir a averiguar y a verificar si en la cadena reducida de n-1 caracteres existen las 5 vocales. Y para eso le voy a mandar nuevamente mi arreglo vocales como dato de entrada. ¿De acuerdo? Ok, listo, ya está. Acabamos de hacer. Este procedimiento es el primero que estamos haciendo que no me genera un resultado como valor, que me genera un cambio de estado. ¿Qué está cambiando? Está cambiando mi arreglo vocales. ¿De acuerdo? Eso está cambiando. ¿Ya? Listo. Ok. Acá se está quejando, ¿no? Me dice if, esto, o sea, tienes un if sin su else, no sé de qué está quejando. A ver, vamos a ver cuál es su queja formal acá. ¿Mm? Entonces, podemos esto cambiarle. Le decimos, ok, está feo. Ya vamos a agarrar y le digo, no vamos a hacer por la negación. Y más bien vamos a preguntar, ¿será que n es mayor que 0? Si n es mayor que 0, entonces está complicado, hago eso. Pero caso contrario, hago nada, he terminado. ¿Ya? Es lo mismo. Ok. El siguiente proceso que nosotros tenemos es este verificar vocales, ¿ya? Que es ese rojo que está en la pizarrita. Y le decimos que este tampoco necesita ser público. Y este se llama verificar vocales. ¿Y qué es lo que vamos a recibir en esta ocasión? Vamos a recibir el arreglo de booleans, que es mi arreglo vocales, ¿cierto? Y voy a recibir el enésimo posición de esta mi arreglo, o n es el tamaño en este caso, ¿no? A ver, vamos a verificar si n es el tamaño, que me permita saber si es que son verdad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido o para buscar, estamos haciendo una búsqueda acotada por condición. A la primera que yo encuentre un falso, dejo, ¿de acuerdo? De buscar o de recorrer. Entonces le digo, existen todas o todas, es verdad, ¿qué le llamaríamos? Verificar vocales, esto sería, hay todas, es la pregunta, ¿de acuerdo? Y vamos a retornar la variable, hay todas. Entonces, preguntamos. Yo lo único que sé es que si en algún momento este n llega a ser 0, es porque yo he agotado todo mi arreglito. Entonces, hay todas. De manera categórica va a ser true. Es la única vez que yo puedo agotar todo el arreglo. Caso contrario, le digo, hay todas, va a ser, depende, ¿no es cierto? Puede ser falso, dice, ¿no? Entonces yo le voy a preguntar acá. ¿Será, le digo, que el arreglo vocal, el enésimo elemento del arreglo vocal que vive en la posición n-1, ¿es verdad? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que seguir recorriendo, ¿cierto? El arreglo de vocales, ¿ya? Hay todas, fíjense, va a depender de seguir verificando el arreglo de vocales. Y en esta ocasión, yo voy a ir a verificar el rango n-1 para atrás. Caso contrario, fíjense, si es que eso me dice que no, entonces hay todas, ¿en qué va a quedar? Hay todas, categóricamente dice que es falso. Correcto, esto. Está terminado, ¿no? A ver, vamos a ver si funciona. Nos vamos a agarrar nuevamente, nos vamos a hacer más de un caso de prueba acá, ¿ya? Para verificar si es que esto está funcionando. Y le decimos, nos vamos a construir un test que tiene esta forma, ¿no? Esta es la cabecera de los tests. Siempre se prefija con la palabra test y luego le puedes poner nombre o número, ¿no? Test 1, 2, 3, lo que tú quieras. Entonces aquí vamos a hacer un testeo, por ejemplo, vamos a agarrar un verificador que sea V, le vamos a construir como un nuevecito objeto de la clase verificador. Y a este verificador le vamos a pedir
que me vaya a demostrar, ¿sí? Le voy a preguntar a este verificador que vaya a verificar las 5 vocales en la cadena, fíjense en la cadena, y aquí le vamos a poner murciélago, ¿de acuerdo? ¿Qué me debería responder este verificador? ¿Verdad o falso? Verdad. Verdad, ¿cierto? Entonces lo que yo espero es que me diga true. Entonces, este caso de verificación de comportamiento del objeto V, cuando yo le envío el mensaje verificar 5 vocales, va a ser un acierto en caso de que lo que yo espero sea igual a lo que mi objeto me devuelve. Vamos a hacer ese test, ¿ya? Assert equals true. De verificar murciélago. ¿Qué está pasando? Verificar. A ver, método verificar en clase no puede ser. No. ¿Y qué se llamaba, pues? Vamos a ver qué se llamaba este ya. ¿Qué nombre le he dado? Verificar a 5 vocales con B mayúscula. Vamos a rectificar. Ahora sí. Sí, compilamos. Ahora sí compila. Y nos vamos a copiar este. Y vamos a hacer otro caso de prueba. ¿De acuerdo? Otro escenario de prueba, ¿no? Pero aquí tenemos que cambiarle el nombre, ¿no? Ve que este es el test 2. ¿Qué pasa si yo aquí le digo, aquí estoy yo? ¿Qué me debería responder esa cadena? Falso. Falso. Verdad, verdad. ¿No? True. True, ¿verdad? Porque aquí tiene los 5 vocales también. ¿Correcto? Entonces, a ver, en este otro test, fíjense, vamos a hacer el test 3. Y si yo le mando esta cadena, ¿eso qué me debería responder? Falso. Falso. Falso, ¿cierto? ¿Qué letra le falta? La I, ¿correcto? Sí. Ok, veamos, vamos a ver. Si es que me sale todo bien, no debería salirme ninguna línea roja, pero aquí yo me tengo que asegurar que la respuesta correcta a murciélago, de verificar si tiene las 5 vocales, es verdad, ¿no ve? Porque esto es lo que yo espero, esto es lo que se supone que debería responderme, y esto es lo que va a hacer mi objeto de clase verificador, ya con el procedimiento que acabamos de escribir. Veremos si funciona. Me vengo acá y le digo, a ver, testearemos todos. Y sí, toditos son correctos. Fíjense, el primer test ha pasado, segundo test ha pasado, mi verificador está funcionando bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Ok, y aquí ya se terminó la batería de ejercicios que teníamos, ¿no? Planeadas para esto. Pero ustedes tienen en Moodle, en la primera parte del curso, tienen un conjunto de ejercicios que pueden utilizar para practicar. Dependiendo del ejercicio, fíjense, pueden utilizar inducción, deducción, pueden hacer descomposición funcional si quieren, ¿ya? Pero siempre tienen que tratar de encontrar soluciones que sean las mejores, ¿de acuerdo? Y prohibido utilizar why y for, ¿ya? En la resolución de problemas. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho, jóvenes? Va a subir el código al Moodle, ¿no? Sí. Uh-huh. De esos 2 ejercicios los voy a subir. Estoy subiendo de toditos los que hemos hecho con los otros grupos también.
Entonces ahí en Moodle pueden ver ya el código hecho, ¿no? Pero a ver, traten de entender el código o traten de resolver ustedes el ejercicio sin mirar el código. Traten de plantear una alternativa de solución recursiva. Ahora, ¿esto que estamos haciendo es la única manera de resolver el problema? No. La descomposición funcional es la única forma de resolver el problema, tampoco, porque podríamos haberlo hecho en un solo método. ¿Ya? Pero ahí necesitamos también manejar más cosas, ¿no? Probablemente mandar los datos parciales como parámetros y demás. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, el último ejercicio que hemos hecho es un ejercicio bastante interesante porque hemos preparado el terreno para poder trabajar sobre la actualización de un dato que en este caso era la colección de la existencia o no de las vocales en la cadena, ¿no? Y habíamos dividido el problema en dos procesos grandes. Uno que era buscar las vocales y otro que era verificar si todas están. Completamente válido, ¿ya? Pero todos los procesos, fíjense que hemos hecho, que son subdivisiones, son recursivos. En el examen de primer parcial, todas las soluciones tienen que ser recursivas. Ya la destreza o la capacidad o la competencia que queremos evaluar en este primer parcial es su desarrollo de pensamiento recursivo. Bien, jóvenes, quedamos aquí. Vayan a leer el libro Thinking Recursively. Empiecen a leer desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 sin parar. Vamos a empezar a trabajar la próxima semana ya en ejercicios en los cuales realmente la recursividad se convierte en un instrumento de planteamiento de soluciones muy interesantes. Ahorita, fíjense, los ejercicios que hemos hecho han servido solo para ejemplificar cómo se aplican